Bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el tema de funciones trigonométricas. Bien, en este caso nosotros vamos a estar relacionando un lado con un ángulo, el cual se nos va a estar dando dentro del problema. Esto es con el fin o con el objetivo de poder sacar uno de los lados restantes que el mismo problema nos está pidiendo. Recordando entonces, mi ángulo alfa me va a determinar cuáles son mis lados. En este caso tengo mi ángulo alfa en la parte inferior, por ende mi lado opuesto, o más bien el que está enfrente sería mi lado opuesto o mi cateto opuesto, y el que está por debajo es mi cateto adyacente. En el segundo tengo mi ángulo en la parte superior, por ende el que está enfrente es mi cateto opuesto y el que está junto a mi ángulo es el cateto adyacente. Ahora, existen 6 funciones trigonométricas, de las cuales solamente vamos a ver 3 de las que más se pueden ocupar en la parte académica. La primera sería el seno de mi ángulo alfa, en este caso es igual a mi cateto opuesto entre mi hipotenusa. La segunda es coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y el tercero es la tangente de alfa o del ángulo en cuestión, que es igual a mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. Son las 3 funciones trigonométricas que vamos a ver el día de hoy. Como podrán observar, en cada uno de los 3 casos me va a estar relacionando uno de los lados con mi ángulo. Si yo hago toda esta operación, que lo vamos a ver en un momento, me va a poder dar cualquiera de los 2 lados restantes al que me están dando. Bien, aquí tenemos un problema que tiene que ver con las funciones trigonométricas. En este caso nos están dando nuestra hipotenusa, que es igual a 6, y nos pide que saquemos este lado. Recordemos que los lados nos los va a determinar el ángulo. En este caso tenemos un ángulo de 30 grados y el lado que está justo enfrente sería nuestro cateto opuesto y el lado que está abajo sería el cateto adyacente. En este ejemplo nos están pidiendo nuestro cateto opuesto. ¿Cómo lo vamos a sacar? Gracias a nuestras funciones trigonométricas. ¿Y cómo es que sabemos cuál vamos a ocupar? Es muy sencillo. El método que les voy a enseñar es propio, cada quien puede tener su método de poder elegir cualquiera de las 3 funciones. Bien, el método que yo ocupo es por exclusión, es decir, voy a ver cuál de estos datos tengo y cuáles de estos datos me sirven. Vamos a comenzar. Me dan la hipotenusa para encontrar el cateto opuesto. Empezamos con el seno. Acá yo puedo observar que mi cateto opuesto sí me lo están dando y mi hipotenusa, perdón, no me lo están dando y mi hipotenusa sí me lo están dando. Nos vamos al coseno. El cateto adyacente podemos observar que no me lo están dando y mi hipotenusa sí me lo están dando. Y por último, mi tangente, que me relaciona el cateto opuesto que no me lo están dando y mi cateto adyacente que tampoco me lo están dando. Con estos datos que acabamos de sacar podemos excluir cualquiera de estas que no nos va a servir. Es decir, si nosotros no tenemos ninguno de estos 2 datos, no podemos ocupar esta fórmula porque no tenemos ningún tipo de dato con el cual vamos a poder generar un resultado. Después tenemos el coseno. Tenemos la hipotenusa y en este caso me ayudaría a sacar mi cateto adyacente, el cual no me lo está pidiendo el problema, por ende este tampoco me sirve. Entonces nos quedamos con el seno de alfa o el seno del ángulo, en donde me están dando mi hipotenusa, y con esto yo voy a sacar mi cateto opuesto, que efectivamente es lo que tengo que sacar en este problema. Entonces la fórmula que voy a usar es seno de mi ángulo 30 es igual a mi cateto opuesto, que no lo tengo, entre mi hipotenusa, que sería 6. Recordemos que esto se puede sacar o se puede descifrar con álgebra básica. ¿Cómo es álgebra básica? Nosotros tenemos que despejar nuestro cateto opuesto para que podamos encontrar la solución. ¿Cómo lo vamos a despejar? Sencillo. Este 6 está dividiendo en esta parte
¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando, por ende 6 por el seno de 30 grados es igual a coseno. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Que si yo multiplico el 6 por el seno de 30, me va a dar mi resultado de cateto opuesto, perdón. Bien, ¿cómo vamos a sacar el seno de 30? Vamos a ocupar nuestra calculadora. Les sugiero que tengan una calculadora científica. Sin embargo, en los celulares, en la gran mayoría, también tienen la parte o la opción de una calculadora científica. Sin embargo, la situación acá es que para poder sacar el seno, coseno y tangente, necesitamos estar seguros que nuestras calculadoras estén en D o que tengan una D. Esto significa degrees o grados. ¿Por qué? Porque vamos a estar sacando el seno de 30 grados y muchos de las calculadoras de los celulares no están en esta modalidad, están en una modalidad que se llama radian, que eso no nos va a servir para poder realizar este tipo de ecuaciones con las funciones trigonométricas. Entonces, una vez que ustedes tengan o estén sabidos que están en D o en degrees, podemos hacer nuestra operación. Tenemos 6 por... Nosotros tenemos nuestras tres diferentes funciones trigonométricas, que es sin, cos y tan. En el caso de mi calculadora vamos a poner sin, que significa seno, de 30 grados, me da 0.5, es igual a mi cateto opuesto. Y nada más hacemos la multiplicación de 6 por 0.5, me da 3. Por ende, mi cateto opuesto es igual a 3. En el siguiente ejemplo les voy a poner un problema que tiene que ver con la vida real para que se den una idea de cómo es que vamos a ocupar las funciones trigonométricas. El problema que vamos a tener es similar a los que hemos visto en el teorema de Pitágoras y dice así. Cristian, tenemos acá a nuestra persona que se llama Cristian, está a cierta distancia de la casa de su novia, ¿de acuerdo? Entonces, acá no tenemos nuestra distancia y la casa de la novia o los departamentos de la novia miden 10 metros. Nuestra pregunta es, ¿de qué longitud debe conseguir Cristian la escalera para poder subir a ver a su novia? Como podrán observar acá, tenemos un lado, ¿sí? Y nos hacen falta dos lados más. Recordemos que las funciones trigonométricas nos hablan de ángulos, por ende, nuestro ángulo que se va a formar entre la escalera y el suelo es de 40 grados, ¿sí? Y nos piden sacar nuestra hipotenusa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El mismo proceso que vimos en el ejercicio anterior. Bien, tenemos nosotros que ocupar una de estas tres funciones para poder encontrar la longitud de nuestra escalera. Les recuerdo, mi método es por exclusión, cada quien puede tener el método para poder elegir la función trigonométrica correspondiente. En este caso tenemos que mi cateto opuesto es este y mi cateto adyacente es este. Bien, vamos a empezar con el seno del ángulo ya lo tenemos. Nos están dando el cateto opuesto, efectivamente. Nos están dando la hipotenusa, no nos las dan. En el coseno nos piden el cateto adyacente, que no lo tenemos, y la hipotenusa, que tampoco la tenemos. Y por último, la tangente, en donde está el cateto opuesto, que sí me lo están dando, y el cateto adyacente, que tampoco me lo dan. ¿Cuál de estas tres deberíamos elegir? Bien, si nosotros observamos el coseno, tenemos que el cateto adyacente y la hipotenusa no la tenemos, por ende no podemos hacer absolutamente nada sin ningún dato. Vamos con la tangente. Me están dando el cateto opuesto, ¿para qué? Para poder hallar mi cateto adyacente
pero no me está pidiendo eso el problema, por ende esta tampoco funciona. Y nos quedamos una vez más con el seno. ¿Por qué? Porque el seno me está dando el cateto opuesto, ¿para qué? Para sacar mi hipotenusa, que efectivamente es la incógnita del problema. Entonces tenemos seno de mi ángulo, que es 40, es igual a mi cateto opuesto, que es 10, entre mi hipotenusa. Acá es una variante en donde ahora mi incógnita está en el lado inferior. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá para poder dejar sola o despejar a mi h? Muy sencillo. La h en este lado de la ecuación está dividiendo. ¿Cómo pasa del otro lado? Multiplicando. Entonces nos quedaría que h por el seno de 40 es igual a 10. Y ahora, para poder despejar o dejar sola a mi h, tenemos que deshacernos de este seno de 40 para enviarlo al otro lado. Si aquí está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo. Y es como nosotros podemos despejar nuestra hipotenusa. Se hace exactamente lo mismo, ocupamos nuestra calculadora, sacamos el seno de 40, que el seno de 40 es .642, h es igual a 10 entre 0.642, y de acá solamente hacemos la división, que es 10 entre .642 nos da 15.57 metros. Es decir, en este problema, Cristian debe escoger una escalera que mida 15 metros con 57 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda llegar a la ventana de su novia. Para eso también nos sirven las funciones trigonométricas. En este caso, nos tienen que dar un lado y nos tienen que dar un ángulo. ¿Para qué? Para poder sacar cualquiera de los dos lados restantes. Este es el último problema para poder entender las funciones trigonométricas. Bien, ahora tenemos la siguiente situación. Bien, tenemos a Fabricio. Fabricio está a cierta distancia de la escuela, la cual mide 18 metros. Y mi pregunta es, ¿cuánto debe caminar Fabricio a la escuela si al mirarla, o mirar hacia la azotea, se genera un ángulo en su cuello de 56 grados? Entonces, podemos trabajar con funciones trigonométricas porque me dan un lado y me dan un ángulo para poder sacar un lado de los dos que faltan. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es poder encontrar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Tenemos acá el ángulo, por ende, el lado que está justo enfrente es mi cateto opuesto y el que está por debajo es mi cateto adyacente. Y mi problema me pide que encontremos el cateto adyacente o el lado adyacente. Muy bien, una vez más, por método de exclusión, tenemos al seno de mi ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa no me la están dando, que es la que tenemos acá, o el lado más largo. El cateto opuesto me lo están dando, que sería 18. El coseno, el cateto adyacente, sí, no me lo están dando, y la hipotenusa tampoco. Y por último tenemos la tangente, en donde el cateto opuesto sí me lo están dando y el cateto adyacente no me lo están dando. Por este método de exclusión tenemos que, si no hay datos con qué trabajar, no me sirve. Me restan dos. Vamos con el seno. Aquí me dan el cateto opuesto para poder encontrar la hipotenusa. Les pregunto, ¿quiero sacar en este problema la hipotenusa? No. Entonces, este tampoco me sirve. Y me queda la tangente de alfa, en donde me están dando mi cateto opuesto, que es 18. ¿Para qué? Para encontrar mi cateto adyacente. Entonces, voy a ocupar mi tangente. Tangente de 56 grados es igual
a mi cateto opuesto, que es 18, entre mi cateto adyacente. Hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio pasado. Tenemos que despejar mi cateto adyacente. Si en esta parte está dividiendo, del otro lado pasa multiplicando. Quedaría mi cateto adyacente por la tangente de 56 es igual a 18. Y tenemos que seguir despejando mi cateto adyacente. ¿Cómo lo hacemos? Este tiene que pasar del otro lado. Es decir, esto está multiplicando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Dividiendo. Muy bien. 18 entre tangente de 56 grados. Y así es como se queda despejada nuestro lado adyacente. Entonces, tenemos que mi cateto adyacente es igual a 18 sobre la tangente de 56, que es 1.482 o 482. Se hace la división y mi cateto adyacente queda 18 entre 1.482 me da 12.14 metros. Es decir, Fabricio debe de caminar 12.14 metros hacia la escuela. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden que cualquier duda o sugerencia acerca de cualquier tema que quisieran abordar, pueden dejar sus comentarios o bien ponerse en contacto con nosotros en los links que vamos a dejar en la descripción del video. No olviden suscribirse y darle like a este video. Muchísimas gracias.